Día 1. Los Ángeles, California. Observatorio del Parque Griffith. 9 de marzo de 1984. Viernes, 3:48 de la mañana. En una de las paredes de estuco que rodeaban el observatorio iluminado por la luna se había garabateado "La historia ha muerto". Tal vez lo había colocado allí un estudiante con un caso grave de fantasía, o tal vez lo había pintado con spray un miembro de una pandilla del barrio que interrumpió su ritual habitual de marcar territorio con una presunción literaria. O tal vez lo había puesto allí alguien que sabía que era la verdad. El edificio de triple cúpula estaba en silencio, iluminado solo por un globo amarillo pálido encima de la entrada de cobre y cristal. Los terrenos que lo rodeaban estaban bastante limpios, arreglados con presumida precisión por los jardineros del parque de la ciudad. Pero había pequeños remolinos de basura arremolinándose por el vasto estacionamiento y aplastados por el viento de marzo contra la pared desfigurada. El observatorio había sido una vez una ventana operativa al cosmos. Desde su construcción, los astrónomos habían reflexionado sobre el tic-tac del reloj cósmico durante siglos en el cielo desde lo alto de las colinas. Esto ahora era casi imposible debido a la brillante telaraña de la ciudad que iluminaba la cuenca de Los Ángeles por la noche y ocultaba las estrellas. El agotamiento de la industria y el tráfico de las autopistas crearon una capa de nubes casi opaca y constante que obstaculizó aún más el uso de los telescopios, ahora en su mayoría inactivos. Con el paso de los años, el observatorio se había convertido en un planetario, y el techo de las cúpulas ahora reflejaba estrellas, proyectadas desde una máquina, como si solo ésta pudiera recordar sus patrones. Una vez académico, ahora se había convertido, como Disneylandia, en un lugar para que los turistas se perdieran en su camino, una meca para las excursiones de las clases de ciencias de la escuela secundaria, y desde que se había agregado la Serium. Rayos láser que dibujaban formas complejas a través del techo curvo al ritmo de música rock a todo volumen. Un lugar frecuentado por escolares que buscan alternativas a los autocines y los conciertos de rock. La otra atracción era la vista de Los Ángeles desde el estacionamiento. Durante los 30 o 40 días del año en que el aire estaba claro y las cimas de las montañas podían quedar despejadas con sombras como los filos de navajas de afeitar. Las parejas se quedaban después del último espectáculo de la Serium para admirar un espectáculo de luces más estático, pero no obstante espectacular hasta su llegada. Las ventanillas de los coches se empañaron y otros sentidos además del visual se volvían más importantes. Incluso si no tenías una cita, la vista valía la larga subida. Es decir, cuando la carretera estaba seca y no llovía sobre la ciudad, la matriz technicolor de farolas y neons atenuados por nubes negras que llegaban bajas y húmedas desde Santa Mónica y la inquietante extensión verde oscuro del Pacífico más allá. Entonces no valía la pena el viaje vertiginoso y lleno de baches. Entonces, antes de la tormenta inminente, el único vehículo que se movía ahora en Vermont Canyon Road era un gigante naranja y amarillo, un camión de basura de la ciudad GMC. Del Rey Owens buscó en el bolsillo derecho de su chaquetón azul marino el pequeño control de volumen de su Walkman. Los dedos de B.B. King empujaban las cuerdas de su guitarra hacia un justo acorde de blues. A Adele le encantó esta parte, pero su camioneta estaba perdiendo terreno. Tuvo que acelerar el rugido del motor diésel y, entre el ruido, B.B. King simplemente se alejó. Los ligeros auriculares que venían con el reproductor de casetes dejaban pasar demasiado sonido. Se recordó a sí mismo comprar el estilo más antiguo que cubría las orejas por completo. Era ilegal usar auriculares mientras se conducía, doblemente para un empleado de la ciudad. Pero joder, un hombre tiene que mantener su sentido de prioridades. Música antes que basura, pensó Dell. Si descubrieran que pasó de contrabando el Walkman en el trabajo, estaría en la calle. De nuevo, no es que le encantara el trabajo, lejos de ahí, pero tenía que comer. Y estaba la pensión alimenticia de Leanna, el mocoso del casero y su perro Boone. Por supuesto, ahora tenía un sueldo decente y el gran danés comía bien. De eso no había duda. Entonces, nadie acusaría de ser un peso ligero tampoco. Durante los momentos más difíciles podía hacer rebotar la balanza más allá de los 250. Aún así, transportar basura de un extremo al otro del parque no era exactamente la ocupación de sus sueños. Hace 22 años lo hacía como quería, apoyador de los Houston Oilers. 2 buenas temporadas, las únicas buenas temporadas que han tenido los Oilers. Luego chocó contra un muro de mala suerte. Lesión de rodilla, divorcio, cortado del equipo. La mayor parte de su salario había ido a parar al bolsillo de un mejor jugador de póker. Desde entonces había subido la montaña rusa. Hubo algunas subidas, pero sobre todo ese tonto que lo derribó. Y ahora era un basurero.
Discúlpame, Departamento de Saneamiento de la ciudad, ingeniero de campo, maldito transportador de basura. Un antiguo compañero de equipo lo recomendó y lo contrataron. Levantado a las 2 de la puta mañana. Adéntrate en este alce de metal y lucha con el por estrechos caminos de grava para recoger los restos a medio comer del picnic de alguien. Ese hedor a cáscara de naranja podrida y basura blanda y viscosa te acompañaba. ¿Ves? Siempre, como un ser vivo asqueroso. Agarró la palanca de cambios en su ancha palma marrón y la apretó con fuerza. Estaba subiendo la última pendiente y tuvo que bajar una marcha para lograrlo. La palanca diésel hizo sonar los soportes del motor y las vibraciones palpitantes viajaron a través del bastidor, hasta la columna de dirección y hasta los fornidos brazos de Dell. Condujo el camión hasta el estacionamiento del observatorio y parpadeó cuando vio un Chevy Malibu de 68 gris imprimación colocado como un bloqueo justo en su camino. En los 2 segundos que su cerebro necesitó para registrar completamente el asombro, el miedo y luego el dolor de que alguien hiciera su trabajo más peligroso, más difícil, vislumbró a un chico blanco orinando en la parrilla delantera del vehículo. Llevaba una chaqueta de cuero negra envuelta con cadenas, cabello morado recogido en puntas, que le recordaba de la alfalfa de los pequeños traviesos, y pantalones grises con cohetes altos metidos en botas de combate. Un punk rockero, lo llamaban. Dell frenó con fuerza y giró el gran volante. El chico, tal vez tenía 17 o 18 años, no movió un músculo cuando el camión le pasó rugiendo. Dell miró por el espejo retrovisor para ver si el chico saltaría hacia atrás. En cambio, el chico se enfrentó tranquilamente al camión de la basura que pasaba y siguió orinando, mientras el chorro salpicaba la rueda trasera. Espinosas explosiones de ira reemplazaron el miedo de Dell, y él golpeó con la palma el centro de la rueda. El sonido de la bocina situada encima de la cabina podría haber asustado a los muertos. Eso le pondría los pelos de punta al chico. Dell miró al espejo, pero solo pudo ver la figura cada vez más menguante del panque que le daba la espalda. Panque, diablos. Estúpido. Si él intentara eso cuando devolviera, él le daría algo por lo que orinar. Había una pegatina en el parachoques de su camioneta que decía: "Esta propiedad está asegurada por Smith y Wesson". Y él estaba haciendo las maletas. De acuerdo, aunque solo fuera una pistola TR, 22 de $70 que le compró a su cuñado hace unos años. Quizás lo único que mató con él fue una lata de Budweiser, pero él podía apuntar y apretar el gatillo. B.B. King regresó, nadando hacia su conciencia mientras conducía el gran camión por el asfalto hacia los contenedores de basura. Dell intentó calmarse, pero luego recordó por qué empezó a empacar el arma. No fueron las docenas de apuñalamientos y peleas de pandillas lo que plagaba la historia reciente del parque. Fue más personal que eso. La noche de la tercera semana empezó a conducir hacia la ciudad. A esta hora, en otra sección del parque, estaba manejando el ascensor, moviendo un contenedor de basura sobre la cabina para vaciarlo en la parte trasera, cuando algo golpeó encima y rodó sobre el capó. La policía dijo que se trataba de un asesinato relacionado con las drogas, pero lo único que Dell sabía era que el chico de 18 años había sido destripado y gran parte de lo que había comido se había derramado sobre el parabrisas. Entonces él empezó a cargar. Todo el mundo sabía que Los Ángeles estaba lleno de locos, y los chicos blancos se estaban volviendo extraños estos días. Miró de nuevo por el espejo retrovisor, pero ya estaba demasiado lejos para ver algo. Condujo por una curva en la pared y se detuvo en un callejón sin salida, donde los contenedores de basura se amontonaban como restos de metal. Mientras inclinaba el camión para poder engancharse al primer contenedor de basura, empezó a relajarse un poco. Llegando a ser una auténtica anciana, Dell, pensó él, pero él tardó más de lo habitual en hacer el trabajo porque seguía mirando distraídamente por el espejo retrovisor por si acaso. Mark Warfold estaba a punto de orinar cuando el monstruo entró rugiendo en el estacionamiento. Como un canguro congelado bajo el resplandor de los faros de un cazador, Mark se mantuvo firme. Ahora era el Destino quien desafiaba su Temple. Destino con media carga de basura sobre su espalda, retumbando hacia como un monstruo. Al diablo con el Destino. Y mear encima también. Al pasar, lo hizo. Un momento después, mientras volvía a introducir su boquilla en sus pantalones, la bocina de aire le hizo dar un tirón, pellizcándose dolorosamente entre los dientes de la cremallera. Entonces, una revelación primaria falló a través de sus células cerebrales conectadas y se dio cuenta de que el Destino lo estaba jodiendo, sacándole los oídos, destrozando su carne. Levantó el puño y señaló con el dedo medio en el aire. Él se enfrentaría al Destino. Él había enfrentado cosas peores, como el suelo. A él también estaba jodiendo.
ondulando bajo sus pies como una serpiente atada a un enchufe de pared, aunque lo montó como un surfista, un verdadero profesional. Sintiendo sus movimientos y luchando por la supremacía, ganó el terreno. Se estiró y le golpeó la cara con fuerza. Vio un destello blanco, escuchó su propio gruñido distante y luego sintió la hinchazón en la frente donde lo había golpeado el estacionamiento. Él se rió. Escuchó a sus amigos reírse también, probablemente de él. Johnny, bajo, rápido y sucio. Generalmente lo llamaban Kotex. Y Rick, alto, huesudo, como un fantasma con una gabardina rota. Sus amigos, él los amaba, él los odiaba. Eran unos idiotas. Tal vez cortaría a uno de ellos esta noche. Vio unas cuantas botellas de cerveza, sin abrir en la base del telescopio que funciona con monedas alrededor del cual bailaban Kotex y Rick. Estaban en una plataforma de observación al final del aparcamiento, a 1.000.000 de kilómetros de distancia, pero podía oírlos como si estuvieran a solo 10 metros de distancia. Su Ghetto Blaster estaba tocando Let's Sabe Awar de Fear. Los tres habían comenzado en el Catay, golpeando cerca del escenario, girando los brazos y acelerando el dinamo. La energía de la adrenalina se había derramado en la calle cuando se marcharon, en el aparcamiento donde unos imbéciles del rockabilly los habían apoyado. Kotex metió la cabeza de un tipo por la ventanilla lateral de su camioneta y los demás se habían desvanecido. El dinamo giró más rápido. La adrenalina y la coca se mezclaron en su sangre, creando una ráfaga helada de euforia. Subieron al Malibú de Rick y se dispusieron a navegar, como tiburones, hambrientos, sin dirección, hasta que se encontraron en las colinas. Mark jadeó en seco, o tal vez se rió. A veces sentían lo mismo. Kotex y Rick estaban peleando ahora. O tal vez simplemente les tomó mucho tiempo caer el uno sobre el otro. Iban a romper las botellas. Y él tenía sed. Esa fue una ofensa cortante. Empezó a gatear. Los relámpagos brillaron bajo la vasta extensión de nubes de lluvia mientras avanzaban hacia el observatorio. No había manera de que le quisiera mojarse mientras bajaba por Vermont Canyon. Así que aceleró el paso, accionando el sistema hidráulico que controlaba el elevador, golpeando el último contenedor de basura contra el pavimento. Retrocedió para pasar la horquilla elevadora, mientras otro rayo brillaba sobre su cabeza. Esa vez estuvo cerca, justo encima del camión. Él vio el titular, trabajador sanitario asesinado por un rayo. Él no quería nada de eso, así que puso la palanca de cambios en primera. Cuando su pie presionó el pedal del acelerador, el motor chisporrotó y se apagó. Al mismo tiempo, sus faros se apagaron y Bebe King se desvaneció. No esta mierda otra vez, pensó él, averiado en Jesús, a 4 kilómetros de un teléfono. Probó la llave. Nada, hijo de puta. De nuevo, ni siquiera un clic del solenoide de arranque. El pelo áspero se le erizó en la nuca. Tal vez fue la vocecita que le dijo que su Walkman funcionaba con baterías y que no había ninguna razón sensata para que se apagara solo porque el camión estaba dando problemas. Tal vez fue la extraña sensación de carga en el aire. Él golpeó el tablero con el puño. Maldito camión, hijo de puta, no vale ni un centavo en dinero chino. Todo esto fue un gruñido subvocal, y él estaba empezando a ponerse nervioso cuando sucedió algo que estaba más allá del mantenimiento descuidado de la piscina mecánica. Las luces parpadeaban a lo largo y encima del camión, como si 1000 Instamatics le estallaran en la cara. Él giró la llave en el contacto. No iba a suceder. Sin jugo. Luego, un enorme rayo de energía atravesó la atmósfera y se deslizó a lo largo del borde de uno de los contenedores de basura. Fuera lo que fuese, estaba empeorando. Instintivamente, él soltó las llaves de metal, se quitó los auriculares de metal y sacó el codo del reposabrazos de metal. Llevaba botas de goma. ¿Eran buenos aislantes? Los aisladores detenían la electricidad o la transmitían. ¡Ay, mamá! No me dejes freír ahora. El aire crepitaba y aullaba como una radio atrapada entre dos estaciones. Toda la música se retorcía en un chillido disonante. Y el crujido se aceleró, como un tocadiscos de 78 RPM que arranca lentamente, convirtiéndose en un fuerte zumbido en el aire erizado junto al camión. El aterrador zumbido de un potente transformador que no se puede tocar. Del quería salir y correr, pero si se movía, él estaba seguro de que moriría. Este no era un relámpago normal. Un caótico entrecruzamiento de líneas arqueadas de energía de color blanco púrpura lamió el camión. Sus lenguas ardientes azotaron como las de un lagarto, acariciando el metal de la cabina. Él observó la frenética danza del poder mientras gruñía hasta convertirse en una espesa bola de luz azotadora.
La bola de luz estaba iluminando cuando los rayos de energía parecieron fusionarse. El cabello de él comenzó a agitarse, como si lo arrastrara una brisa, a pesar de que sus ventanas estaban bien cerradas. Luego su cabello se puso rígido y se levantó, como ese punk. Pero no fue porque tuviera miedo, aunque 30 segundos antes había estado asustado y ahora estaba superando a terror. Era porque había estática por todas partes, llenando la cabina con el olor prístino y hormigueante del aire ionizado. Luego los oídos de él se taparon cuando la presión aumentó sobre ellos. La bola de luz explotó en cortes de color púrpura y algo surgió con un sonido como el de un gigantesco Man-Joy Green estrellándose contra las montañas rocosas. Él se agachó cuando la presión aumentó, golpeando la ventana y pulverizándola en fragmentos tintineantes que rociaron la espalda de él. La repercusión de la explosión succionó el aire de la cabina, recién ventilada con un crujido. Entonces las cosas parecieron calmarse. Él se sentó lentamente, buscando con cautela cortes. Estaba bien excepto que sus oídos tenían algo dentro. La conmoción cerebral. Tratar de taparse las orejas con las palmas de las manos tampoco ayudó. Se le hizo un nudo en la garganta, pero no podía tragar, porque la sordera no importaba, porque estaba mirando la nube de vapor donde había sido la explosión, disipándose rápidamente en el viento helado, como vapor. Y había algo ahí dentro, donde antes no había nada. Él no quería mirar, pero él sabía que tenía que ver que lo iba a matar. No había ninguna duda en la mente de Del Rey Goins de que esto era algo sobrenatural y que era para él. Y como básicamente era un bastardo podrido, estaba aquí para su muerte. Y siempre debes mirar a la cara a tu verdugo. Entonces le giró la cabeza y vio el bulto blanco en la niebla que se aclaraba. Había surgido de la nada y ahora estaba allí. Podía verlo respirar. Luego, lenta y elegantemente, se desarrolló hasta convertirse en un hombre desnudo. El pelo corto militar humeaba. La piel estaba cubierta de ceniza blanca que caía como harina fina, revelando una piel rosa bebé debajo. Pero este no era un niño. Él había visto hombres más grandes en la línea de golpeo cuando estaba con los Oilers. Quizás incluso algunos que fueran más fuertes, pero no tan perfecto. Los músculos se tensaron y aflojaron con movimientos suaves y fluidos, ondulando el torso bellamente esculpido. Los brazos eran un estudio de poderosa simetría, la enojada curva de los bíceps estrechándose con precisión en el codo, luego expandiéndose con asombroso equilibrio matemático en gruesos antebrazos que fluían hacia muñecas casi elegantemente delgadas. Los dedos de las enormes manos se extendieron y flexionaron. Si pusiéramos a este hombre en un campo de fútbol, podría haber ido a donde quisiera. Ni siquiera 3 de las lanzando todo su peso lograrían derribarlo. Idel se dio cuenta de por qué era así. No por el cuerpo, era la cara, implacable, vivo pero muerto, tomando, no dando, y más que el rostro, eran los ojos. Había muerte en esos ojos azul cobalto, no imaginable, despiadado, implacable. El tipo de muerte con la que la gente nunca sueña porque es demasiado real. Sencillo, sin emoción y, por tanto, sin piedad. Podía ver claramente que el hombre lo estaba mirando. Él sabía que si estaba lo suficientemente cerca para ver los ojos del hombre, estaba lo suficientemente cerca como para que él lo matara. Uno de los peores problemas de él en el campo de juego era ahora su única esperanza. Sus piernas. Su corazón estaba acelerado ahora. Él golpeó la puerta con el hombro y cayó al frío pavimento. Su pie sufrió mal el impacto, enviando el viejo y familiar dolor a través de su rodilla débil. «Muévete», Él despegó, corriendo a lo largo del camión, alejándose del hombre cuyos ojos lo perseguían como artillería sobre un destructor, siguiendo al hombre gordo mientras echaba a correr una respetable carrera. Él ignoró las punzadas de dolor que rugían por sus piernas, reverberaban en la suave rodilla y golpeaban sus muslos. Ese tipo aterrador estaba justo en su trasero y él lo sabía. No tenía que mirar y no estaba dispuesto a hacerlo. Su estómago era un saco que rebotaba y caía sobre su cinturón, luego ondulaba de nuevo hacia su pecho, pero mantuvo el equilibrio. No era su instinto lo que lo derribaría. Él estaba a medio camino del aparcamiento cuando vio a los punks en la plataforma de observación. «Tengo que advertirles». Entonces recordó al chico orinando en su camioneta y los eliminó de su vida. «Cuiden de sí mismos». Además, podrían frenar a ese tipo. El hombre de Glad, listo para envolver tu alma en celofán. Congélalo para más tarde. Corrió como un hijo de puta. La carrera de su vida, más allá del Chevy Malibu gris imprimación, más allá de los punks, por el camino sinuoso. Luego, descendiendo en picada por la loca pendiente de Vermont Canyon Road.
Ahora no podría parar aunque quisiera. El impulso lo levantó como si estuviera atrapado en la mano de un gigante hasta que su rodilla se dobló y la tierra lo atrapó en el trasero y lo deslizó fuera de la carretera y por la empinada pendiente. Rodó, pasivo ante las fuerzas de la gravedad y la inercia, contento en su agonía de dejar que ellas decidieran dónde terminaría. Se detuvo sobre un montón de maleza mojada a unos 2 pies de una cerca de tela metálica, boca arriba, con el cuerpo inerte, y entonces alguien subió el volumen del mundo. Su respiración agitada se hizo audible y sollozaba. «Bienvenido de nuevo, bebé». Él se sentó lentamente y el mundo tembló mientras lo hacía. El camino de arriba estaba vacío, sin pisadas. Ningún demonio hombre de Glad. Touchdown. Su mente balbuceaba cada oración de gratitud que alguna vez se había visto obligado a aprender. Estaba sentado sobre algo que se le clavaba en la cadera. Buscó a tientas hasta allí y sintió el metal calentado por el cuerpo de la pistola calibre 22. Su oración más profunda y sincera fue que se le hubiera olvidado usarla. No sabía por qué sentía que eso no habría detenido al hombre. Y a él no le importaba. Se puso de pie sobre la tierra húmeda y continuó cojeando a lo largo de la valla, alejándose del observatorio. El desempleo empezaba a parecerle muy bueno. Él fue uno de los pocos que sobrevivió al Terminator. Terminator había perdido el ritmo durante un microsegundo. Algo abrumador le había hecho perder el conocimiento. Luego, la conciencia rápidamente se disparó de nuevo. La estática en su mente disminuyó y las imágenes se enfocaron. Había una niebla oculta a su alrededor, pero podía ver a través de ella. El cronotransporte había sido nominal. Respiró hondo y lo analizó. Era lo mismo aquí que allí, con pequeñas excepciones en cuanto a contaminantes y contenido de nitrógeno. Estaba acurrucado en una bola fetal para aumentar la eficiencia de la envoltura de discontinuidad. Se levantó lentamente, manteniendo un equilibrio perfecto mientras partes de su cuerpo se adaptaban. La gelatina de conducción carbonizada había protegido con éxito su epidermis de las quemaduras repentinas. La capa de fresno blanco creaba un parecido con la escultura clásica, en mármol blanco o alabastro, tan asombrosamente perfecta como cualquier Bernini o Rodin. Terminator escaneó el área en busca de actividad. A 4 metros de distancia, un gran objeto metálico yacía sobre el asfalto. Se fijó en los contornos e inmediatamente lo reconoció como un camión de basura diésel GMC, alrededor de 1975. Medio segundo después identificó el edificio, más allá como el observatorio de Griffith Park. Al cabo de un segundo más, cuando todos sus sentidos comenzaron a funcionar de manera óptima, tomó nota del terreno, el clima y la ubicación geográfica general de esta ubicación, comparándolos con un mapa en su memoria. Estaba en el blanco. Dirigió su atención al hombre del camión. Era negroide. Tenía aproximadamente 50 años y pesaba cerca de 150 kilos. Su expresión facial sugería miedo, confusión y shock temporal. Al parecer era el operador del vehículo que ocupaba. El desplazamiento temporal había golpeado el cristal y quemado el sistema de encendido. Terminator se centró en el hombre. Al observar movimientos corporales aislados y sutiles, pudo estimar el comportamiento del sujeto e inmediatamente determinó que el nivel de amenaza potencial era extremadamente bajo. Justo antes de que el hombre saliera de la cabina, Terminator predijo esa posibilidad calculando la dirección de las contracciones de los músculos en la parte superior del torso. Mientras el resto de su cerebro y su cuerpo aceleraban, Terminator observó al hombre correr por el estacionamiento. Podría haberlo adelantado fácilmente si lo hubiera pensado necesario, pero el sujeto no era ni un objetivo ni un hostil. El hombre desnudo dio un paso vacilante y descubrió que tenía control total de todas las funciones motoras. Caminó hasta el borde del estacionamiento y contempló la ciudad que se encontraba debajo. Un mapa de su memoria se superpuso a la escena de abajo. Los Ángeles. Se dio cuenta de las calles y sus nombres y comenzó a acumular opciones. Terminator revisó los eventos desde su llegada en detalle y detectó un error. Estaba desnudo. Necesita ropa. El negro tenía ropa. Debería haberle quitado la ropa al negro. Las opciones llenaron su pensamiento ahora, y se dio cuenta de que aquella era una ciudad llena de gente. Encontraría una de tamaño y configuración adecuados, y luego se corregiría el error. Se volvió hacia el paisaje urbano de abajo, un hombre de complexión fuerte con un físico casi perfecto, desnudo bajo el viento de 42 grados, y estudió el mapa en relieve de Los Ángeles, planeando 100 estrategias, trazando 1000 caminos y acumulando valiosos datos medioambientales antes de emprender su misión. Mark estaba de pie ahora. Los químicos en su sangre lo impulsaban como una marioneta hidráulica para caminar hacia Cotex y Rick.
Quería agarrar el mundo por las bolas y tirar con todas sus fuerzas. Decidiéndose por Kotex, agarró las charreteras de cadena de su chaqueta y lo hizo girar en un arco frenético, estrellándolo contra la barandilla de acero que recorría el parapeto. Sus puños y pies se balancearon con el ritmo cuando Kotex se salió de la barandilla y chocaron entre sí en un frenesí fraternal. Giraron juntos en un abrazo sudoroso y chocaron contra el telescopio de monedas que había estado absorbiendo la atención de Rick. Rick puso su botella de cerveza medio vacía en la parte posterior de la cabeza de Mark y ésta cayó entre una lluvia de espuma y fragmentos de vidrio. Luego, una bota de combate aplicada juiciosamente hizo que Kotex perdiera el equilibrio sobre el reproductor de cintas, que crujió y se detuvo en seco. Los ecos de Fear resonaron en el edificio del observatorio, disminuyendo hasta el silencio. Rick levantó la vista por el ocular del telescopio que había apuntado a través del estacionamiento vacío. Su expresión relajada y asombrada se transformó en una mueca de maligno buen humor. «Oigan», dijo, llamando jovialmente la atención de ellos como si no acabara de romper una botella de cerveza en la cabeza de alguien. «Oigan, ¿qué tiene de malo esta imagen?» Hizo un marco con las manos, como siempre hacían en la televisión los directores de cine que llevaban pañuelos y sombreros de copa, y Mark miró para ver que estaba encuadrando, y su rostro también se relajó. Kotex pareció durante mucho tiempo como si sus ojos no estuvieran enfocados. Luego se rió. Era uno de esos tipos cuyos cuerpos no crees, usando mucho protector solar y un pequeño bikini espedo en Muscle Beach en Venecia. Excepto que este tipo no tenía espedo y hacía 42 grados y llovía en mitad de la noche. Él está caminando hacia nosotros. «Hombre», dijo Kotex, cerrando filas con los otros dos. Rick avanzó desde el telescopio, dejando que las suelas de sus botas de soldado se arrastraran con un sonido lacónico y sordo, como hacía cuando se sentía retorcido. «Vamos a joderlo», siseó por encima del hombro. Mark vio la sonrisa y supo que estaban a punto de tener problemas. El hombre desnudo caminaba directamente hacia ellos, con la mirada fija. Mark sintió un escalofrío premonitorio. Al parecer, Kotex también. Él dijo: «Oye, Rick, calma tus repulsores, hombre. Este tipo es jodidamente enorme». Rick se volvió hacia él con desdén. «Estos tipos son maricones, hombre. Bombean hacia el espejo. No pueden pelear. Confía en mí. Mira esto». Kotex sonrió. Se lo creía. Pero Mark percibió algo en el paso deliberado y la expresión del extraño que lo hizo sentir inseguro. La mano de Rick se metió en el bolsillo de su abrigo ingeniosamente desgarrado. Esa era la señal, y Mark y Kotex agarraron sus cuchillos subrepticiamente. La mano de Mark estaba sudorosa y su cerebro zumbaba de miedo y euforia eléctrica. Si retrocedía, no habría manera de volver a unirse. Estaría fuera. Él no quería estar fuera. Él dio un paso adelante. Los pies descalzos del extraño desnudo golpeaban el asfalto mojado. Los riachuelos de lluvia habían arrastrado la ceniza blanca en un patrón de vetas tan complejas como vetas de la madera, dándole ahora la apariencia de una estatua renacentista que había estado expuesta a los elementos durante siglos. Se detuvo frente a los tres punks, con los brazos a los costados. Descanso del desfile. Ellos se separaron, flanqueándolo, amenazando casualmente. Apareció la sonrisa de calavera de Rick. «Bonita noche para dar un paseo», comentó Rick. El extraño miró tranquilamente a uno y otro, asimilando, sin revelar nada. Miró directamente a Rick y dijo: «Bonita noche para caminar». Pero Mark se confundió porque se parecía mucho a Rick. Solo que Rick no estaba hablando ahora. Era el extraño. El problema con las drogas era que nunca estaba seguro de que si realmente estaba sucediendo algo extraño. Hasta ahora, esta mierda ocupaba un lugar alto en la escala de rareza. Rick estaba cambiando su peso alegremente. «Lo tengo», dijo, con una repentina idea de bombilla. «Mañana es día de lavado. ¿Nada limpio esta noche? ¿Correcto?» Mark tuvo que reír entonces a pesar de la serpiente helada que alguien había dejado caer por la parte de atrás de su camisa. Rick era demasiado. «Nada limpio esta noche, ¿correcto?», repitió el grandulón. Mark pensó aburrido. ¿Nos está jodiendo? ¿Qué pasa si es un aficionado a las artes marciales y esta es su idea de diversión? Quítate toda la ropa y ve a patear traseros. Mark agarró con fuerza el mango nacarado. «Tengo tus puertas nacaradas, amigo». Kotex, con una sonrisa babeante, extendió la mano y chasqueó los dedos varias veces frente a la cara del extraño. La intensa mirada permaneció intacta. Él no parpadeó. «Oigan», aventuró Kotex,
Entrando en el espíritu, creo que a este tipo le faltan un par de latas para tener un paquete de 6. Sus ropas, dijo rotundamente el extraño. Dénmelas. Esto fue tan inesperado que incluso Rick fue tomado por sorpresa. Su sonrisa vaciló, luego volvió y se extendió por todo su rostro. Ahora, ordenó el extraño, con la mirada rígida. La sonrisa de Rick cayó como una puerta cerrada de golpe por un viento frío. Vete a la mierda, estúpido. Mierda, aquí vamos, pensó Mark. La hoja de Rick salió disparada, brillando con los fluorescentes, debajo de la barbilla del tipo grande antes de que la mano de Mark pudiera moverse. Luego, él y Kotek sacaron sus navajas, las sacaron con la precisión de un equipo de perforación y las blandieron. Muy limpio, muy atemorizante, garantizado. Excepto que el levantador de pesas no estaba registrando el grado de miedo que esperaban. De hecho, simplemente miró de uno a otro sin expresión. Mark sintió que algo andaba realmente mal. Luego, un bate de béisbol lo golpeó en la cara y, mientras el mundo giraba, supo que había sido el puño del extraño, que se movía increíblemente rápido. Él golpeó la barandilla y se desplomó, pero levantó la vista a tiempo para ver a Kotex catapultado hacia atrás por un segundo golpe de martinete. Luego cayó al suelo, inmóvil. Roto, Mark lo sabía. Muerto. Rick hizo una finta y arremetió, colocando su peso detrás de la punta de la hoja. Se hundió hasta la empuñadura en el vientre del hombre, pero pareció golpear algo duro, tal vez como una costilla. Excepto, ¿cómo podría haber una costilla justo debajo de su ombligo? Rick se echó hacia atrás, con la mano y la hoja ensangrentadas, para intentarlo de nuevo cuando el puño de Terminator se desdibujó hacia él, hacia dentro de él. Mark vio el antebrazo desnudo hundirse hasta el codo, justo debajo del esternón de Rick. Los ojos de Rick se abrieron cuando se quedó sin aliento, más de asombro que de dolor. Terminator levantó su brazo como un gato hidráulico. Las botas de Rick colgaron del suelo, balanceándose como las de un hombre colgado durante un dilatado instante. Se escuchó un sordo crujido de huesos y el brazo de Terminator se echó hacia atrás. Rick cayó, muerto antes de que su cara golpeara el cemento. Metió la mano y le arrancó la columna. Una voz gritó en el cerebro de Mark. Entonces el extraño se volvió hacia con una mirada fascinante. Mirar esos ojos era como mirar hacia arriba por la boca de un arma. Mark tropezó y retrocedió mientras el extraño avanzaba. Mark no podía apartar la mirada del brazo del hombre, cubierto de sangre hasta el codo. La sangre de Rick. Lo golpeó hacia adentro y Mark se movía a ciegas hacia atrás, chocando contra una valla de tela metálica. Se giró para ir en otra dirección y vio que estaba en una esquina al otro lado de la plataforma de observación. El hombre se acercó a él. Mark tuvo la sensatez de empezar a arrancarse la ropa. Le tendió el abrigo como una ofrenda, como un escudo, como una súplica desesperada de que tal vez pudiera tener un poco más de tiempo. Tiempo para escapar, bajar de esta montaña, meterse en la cama, cubrir su cabeza con las mantas y despertar. Él estaba en lo correcto. La ofrenda le dio tiempo. Unos 14 segundos.